días, bueno, estuvimos hablando mucho de la relación entre la titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Nación, o entre el presidente y la vice. Y para charlar un poco y profundizar un poco sobre uno de esos dos protagonistas, estamos en comunicación con Emilia Delfino. Ella es autora de La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos por la pregunta básica, digamos. ¿Quién es Victoria Villarruel? Bueno, Victoria Villarruel es una mujer que se considera nacionalista, es del espacio nacionalista, católico, conservador, de la derecha. Es una de las mejores voceras de la derecha, así se ha encumbrado durante los últimos años, te diría. Fue un camino, digamos, que fue ascendiendo y que termina, digamos, con la incorporación de ella en política. Es una mujer intransigente con la que, a pesar de lo que vemos hoy con su costado más institucional, pro diálogo, pro consenso con otras fuerzas políticas, que es lo que vemos en el Senado, Sí. Quienes la conocen desde hace más de 20 años plantean a otra Villarruel totalmente diferente, una Villarruel que se mueve mucho en el conflicto, que por donde ha pasado ha dejado peleas, enemistades, puertas cerradas, Sí. y que evidentemente esto es algo que ya le pasó otras veces en otros ámbitos. Esta interna fuerte que tiene con el presidente es el sumum de un poco de su relación con el conflicto, ¿no? Por la figura de Milei, digamos, por la importancia que tiene la figura del presidente de la Nación, Sí. y obviamente por cómo cala en ella, ¿no? Que no la está pasando nada bien. Viendo hoy este conflicto entre Milei y Villarruel, ¿cómo llega ella a ser la candidata a vicepresidenta de Milei? Bueno, primero hay que remontarse a 2021, cuando ella se convierte en candidata a diputada con él. Claro. Ellos se conocían del ámbito de la batalla cultural por las redes sociales, por encontrarse o cruzarse en algún estudio de televisión, pero hay un evento que organiza una fundación en Rosario en diciembre de 2019, si mal no recuerdo el nombre, de Fundación Libertad. Sí, claro. Y hacen un mega evento donde van diferentes referentes de la derecha, y en esa época, mirá cuánto tiempo, pasó mucho tiempo, pero pasó poco tiempo a la vez, solo 6 años, menos de 6 años. Los referentes máximos de ese espacio eran López Murphy y Gómez Centurión, Sí. ¿no? Y Villarruel y Milei iban como invitados secundarios, fueron muy aplaudidos también, pero la verdad que los más aplaudidos en ese evento fueron López Murphy y Gómez Centurión, Sí. que hoy están totalmente corridos del protagonismo de la escena de la derecha. Claro. Y sin embargo, ahí Villarruel y Milei se cruzan en una mesa en donde ella habla de los 70, él habla de economía, Sí. y queda ahí un nexo, y él queda muy impresionado con Victoria Villarruel, Milei. Y después es Gómez Centurión, que recordemos, porque ahora está corrido de la escena política, pero fue candidato de su propio espacio, fue funcionario de la aduana de Macri, Claro. es militar retirado, veterano de Malvinas, un hombre también del nacionalismo católico. Es él el que le dice: vos tenés que poner de compañera de fórmula, o sea, de compañera de lista en realidad, para diputados, a una representante mujer que sea de la derecha conservadora, de la derecha nacionalista. No tenés que poner a una libertaria, le aconseja Milei. Claro, Y Milei digamos le que dice, en las dos vertientes de la derecha está la derecha liberal y la derecha nacionalista, digamos. Lo que hicieron claro, es buscar exacto. ahí la Querían que conjunción. complemente, exacto, Claro. que complemente para que abarque más espacio. Y le decía: es por acá, le decía Gómez Centurión, ¿no? Y Milei le dice: bueno, ¿a quién sugerís? Y le dice: a Victoria Villarruel. Y Milei le dice: me encanta Victoria, y la pone en una lista de 3 personas, donde estaba, según lo que pude reconstruir, una influencer libertaria, que después termina siendo legisladora, estaba la conductora Ibis Italiani, y estaba Victoria Villarruel. Y le da esa lista a un consultor político que era su principal asesor en la campaña, que es Mario Pato Russo, Sí. que seguramente lo habrán escuchado Sí. hablar en distintas entrevistas. Un hombre también de la batalla cultural, un hombre de la derecha, que tiene la particularidad de que es peronista. Sí. Y Mario Pato Russo, cuando ve la lista, dice, no duda ni 2 minutos, dice: es Victoria Villarruel, y va corriendo a buscarla a través de un hombre
que también es importante en la carrera de Victoria Villarruel y también en la de Pato Russo, es su mentor intelectual, el de Pato Russo, que es Vicente Massot, el primer periodista acusado por supuestos delitos de lesa humanidad en Argentina, que después fue sobreseído, un hombre del poder económico de la provincia de Buenos Aires, politólogo, referente de la derecha. Y él es el que le hace el puente con Victoria Villarruel, la va a ver a la casa en Recoleta, ella lo recibe, charlan, él le busca, dicen quienes mejor conocen esa anécdota, le busca a los muertos en el cajón, no se los encuentra, y cuando digo muertos en el cajón estaba buscando si alguna vez Victoria Villarruel había dicho públicamente que apoyaba la represión ilegal durante la dictadura militar y la comisión de delitos de lesa humanidad. Victoria Villarruel le asegura que nunca lo dijo públicamente, que nunca en su vida dijo eso, y le dice que tampoco lo cree. Después, en el libro yo desarrollo distintas situaciones en donde que nunca se habían contado, en donde se demuestra que ella ayudó a los militares acusados de delitos de lesa humanidad que están presos por distintas causas en las cárceles federales, ¿no? Pero en ese momento le dice eso y él la elige y le dice, él le aconseja a Milei. Y hoy, después de pelearse con Milei, Pato Russo está al lado de Villarruel como su jefe de asesores. Claro. Emilia Damián Verduga, ¿cómo te va? Buen día, Damián. No, te quería preguntar algo más que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy, ¿no? Es decir, ¿tiene la ambición de ser presidenta? Más allá de que obviamente todo político puede tenerla, ¿no? Pero ella lo tiene como una meta, ser presidenta de la nación. Bueno, eso es algo que ella... Mira, Emilio Miramonte Olmos, que era su mano derecha hasta mayo, cuenta en el libro, durante una entrevista, que todas las noches le decía que siempre ella se queda hasta muy tarde en el Senado. Entonces él antes de despedirse le decía que todas las noches pensara para qué quiere ser presidenta. Si quiere ser presidenta por una cuestión de ego o de ambición personal, no va a funcionar, le decía él, ¿no? Su principal consejero en ese momento. Ahora, si quería ser presidenta para algo mucho más grande, porque tenía un proyecto, entonces que lo piense y que le dé para adelante. Entonces hay una ambición, porque su propio jefe de asesores se lo planteaba en ese momento. Entonces hay una ambición, ese proyecto político existió y existe. El tema es cómo lo va a hacer y cuándo va a tomar la decisión de empezar a armar activamente un proyecto propio, porque lo que a ella le pasa es que no se siente cómoda en ningún espacio político, porque ella es de ideas muy del pasado. Entonces, si bien hay sectores que están muy conectados con esas ideas del pasado, necesita conectarse, encontrar un espacio más relacionado con lo nuevo. Y ella cree que eso, primero creyó que era en la Libertad Avanza. Cuando empieza a distanciarse de Milei, empieza a buscar terminales más en la vieja política. Entonces, hay que ver ahora cómo se inserta ella en algún espacio o construye algo, pero siempre relacionado con la política tradicional, porque no tiene un ejército propio, digamos, la generala. Es una batalla muy individual la que da Victoria Villarruel. Y justamente en el libro trato de contar eso, ¿no? Digamos, las dificultades que ella tiene para formar equipos, la dificultad que tiene para armar políticamente y las idas y vueltas que tuvo en el último año y medio para evitar pelearse con Milei, frenando su propio proyecto, ¿no? Pero llegó un momento que todo estalló. Claro, estamos en comunicación con Emilia Delfino, autora de La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel. Emilia, buen día. Lorena Álvarez te habla. ¿Cómo estás? Buen día, Lorena. Te hago una consulta. ¿Y este acercamiento extraño, porque esta cosa que pasó en los últimos tiempos con el peronismo, esto de reivindicar a Isabel Perón, este acercamiento con Claudia Rucci, ¿cómo surge también? Esta cosa extraña, también ese como coqueteo con Guillermo Moreno. ¿Cómo? Se habla de José Mayán también, ese coqueteo. Sí. Digo, que este acercamiento, pero pienso más en Claudia Rucci, que son los más duros, en Guillermo Moreno. ¿Cómo se dio eso? Bueno, ella desde el principio la llama a Claudia Rucci para formar parte del Senado. Y no la llama solo para ser la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que es el cargo formal de Claudia Rucci. Llama a Rucci para que le arme políticamente. O sea que ella, la propia Villarruel, desde el inicio, desde que llega al poder, está pensando en armar siempre con una peronista desde el peronismo.
Entonces, en ese armado ella abre la puerta a todos los sectores, se reúne con gobernadores del PRO, como por ejemplo el de Entre Ríos, se reúne con gobernadores del peronismo, con intendentes de distintas fuerzas políticas. Ella quería que le respondieran, quería tener terminales en la política de todo el país. Recorrió 14 provincias en 2024. Entonces, eso viene ya en una idea de ella desde el principio. Hay como un legado, te diría, ideológico por parte del papá, militar, del ejército, nacionalista, católico, muy conservador, un hombre muy estricto, su papá, Eduardo Villarruel, que le hablaba siempre resaltando la figura. Ella siempre fue muy crítica a Isabel Perón, siempre muy crítica relacionada con la política que tuvo que ver con el manejo de la violencia durante los años 70, sobre todo porque consideraba que a Isabel se le había ido de las manos el manejo de la violencia o de la situación con las organizaciones armadas en los 70, hasta el operativo Independencia, ¿no? Pero el padre le había enseñado a ella, le enseñó que Isabel Perón tuvo un rol muy importante para las Fuerzas Armadas, porque es la que abre la puerta a lo que ellos llaman combatir la subversión y el aniquilamiento del accionar subversivo, que es el textual del decreto secreto que firma Isabel Perón en el 75 para activar el operativo Independencia en Tucumán y empezar con la represión contra las organizaciones armadas de los 70. Entonces, el padre le habló de una mujer que no había tenido el reconocimiento que debería tener por parte de las Fuerzas Armadas, ni el agradecimiento que deberían tener, y que había sido acallada por el sector liberal del ejército, un sector al que él se enfrentaba dentro de las Fuerzas Armadas, porque él era del sector nacionalista, ¿no? Emilia Delfino, muchas gracias por acercarnos a este personaje que ahora está en la primera plana por este enfrentamiento del gobierno. ¿Pensás que es definitivo? Mira, tanto en Milei como en Villarruel todo parece ser muy personal. Todo se lo toma muy personal. Sí. Viste que hay políticos muy experimentados que dicen, bueno, hago borrón y cuenta nueva porque esto es estrategia. Me sirve para mi estrategia política. Sí. Acá creo que más que la estrategia lo que prima es lo personal. El tiempo dirá, porque en política todo es posible. La tábula rasa de la que habla Milei a veces va, a veces no. Claro, pero sin embargo esto parece muy visceral, ¿no? Claro, entre ellos. Claro. Hubo una relación de cariño personal entre ellos que también eso debe influir mucho en que es bajar la persiana para siempre, pero siempre, nunca en política digas nunca, claro, pero todo parece ser que es un punto de no retorno. Emilia Delfino, autora de La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo.